a compartir un rato para que todos podamos ser bendecidos, para que podamos ser fortalecidos, ¿no?, en la palabra. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, por compartir con todos vosotros. Vale. Bueno, vamos a estar leyendo en el Salmo 145, del 14 al 20. Dice así: El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según la necesidad, cuando abre su mano. Sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Yo cuando leía este salmo, en los versículos del 14 al 16, podemos ver el carácter de Dios, la esencia en sí misma de Dios, ¿no? Dice que es nuestra esperanza, que Él provee, es nuestro ayudador, ¿no? Dice del 14 al 16, digo, eso es Dios en su esencia. Eso es lo que Dios sin ninguno de nosotros, en sí mismo, ¿no? Pero luego dice un poquito más adelante, en el versículo 17, perdón, en el 18, dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Pero no dice en los versículos anteriores que dice que Él sustenta todo ser viviente, como dice su palabra, ¿no? Él alimenta las aves del cielo, Él viste los lirios del campo. Él es Dios, a todo ser viviente sustenta. Pero luego más adelante dice que Él está cerca de los que le invocan. Amén. Y no dice tampoco que Él está cerca de todos los que le invocan, dice de todos los que le invocan de verdad. Y a mí me encantaba esto porque me confrontaba el corazón y yo decía, porque aquí no sé si todos conocemos de Dios o algunos son nuevos, están empezando, pero cualquiera que sea nuestra situación, esto nos confronta porque en realidad nuestro corazón está invocando a Dios de verdad. Yo meditaba para mí, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios por un interés propio? Nos acercamos a Dios sin tener un corazón genuino, ¿no? Entonces me confrontaba mucho estos versículos. Digo, Señor, que realmente mi corazón te invoque y te invoque de verdad, porque la palabra de Dios dice: acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ese cerca, es estar cerca a Dios de nosotros, es maravilloso porque nuestra vida camina en sabiendo que la presencia de Dios va conmigo. Amén. Si nosotros realmente le invocamos con un corazón genuino, de veras, un corazón de verdad, le invocamos de verdad, su presencia está con nosotros, Él está cerca de nosotros, y en todo nuestro caminar, en todos nuestros pensamientos, en cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, sabemos que Él está con nosotros, porque tenemos un corazón genuino, un corazón que le invoca de verdad. Amén. Amén. Luego dice: el Señor es justo en todo lo que hace y está lleno de bondad. Todo lo que hace Dios está bien. Mira, yo recordaba Romanos 8:28 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Estos son para los que son llamados a buscarlo de verdad. Y cuando le buscamos de verdad, entendemos que Él es justo y que Él es bueno, a pesar de que no nos pasen a nosotros cosas justas, según nuestro criterio humano, según nuestra visión humana. Muchas veces dudamos de la bondad de Dios y de la justicia de Dios. Cuando no nos pasan cosas buenas, nos preguntamos, ¿pero por qué? O incluso decimos, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿No? Y dudamos de su justicia. Él es bueno en todo lo que hace, Él es bueno en todos sus caminos, porque todo lo que nos pasa nos ayuda para bien.
y Él sabe que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien, y cuando nosotros realmente le invocamos de verdad, tenemos un corazón genuino, entendemos que Él es justo, aprendemos a gozarnos a pesar de las circunstancias. Amén. A pesar de cualquier cosa que nos sobrevenga, nuestro gozo depende de Él. Amén. Amén. Que si quieres ir. El verso más adelante dice: Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Yo pensaba en el temor a Dios, ¿no? Que todos sabemos que siempre nos han explicado que temerle a Dios no es un temor de miedo, ¿no? De que tengo que portarme bien porque si no mi padre me castiga, ¿no? Sino que el temor a Dios es que entendemos que le amamos porque Él nos amó. Amén. O sea, Él nos amó primero, incluso antes de nosotros amarle. Amén. Entonces, si Él nos amó a nosotros, estando en toda nuestra vida pecaminosa, caminando de nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, ¿cuánto no nos va a amar si nosotros nos acercamos a Él y le amamos? Él nos ama de la misma manera, su amor no cambia, Él nos ama. Entonces yo decía, cuando yo pensaba en eso, ¿no? El temor a Dios, cuando nosotros amamos a alguien, nosotros queremos agradar a ese alguien. Entonces ya no hacemos algo porque tememos a una reacción de la persona, hacemos algo porque queremos honrarlo. De hecho, todos cuando nos acercamos a Dios tenemos siempre alguna intención, ¿no? ¿Qué intención nos mueve para acercarnos a Él? Y lo que decía ella, ¿no? Tener un temor, es un temor reverente, no es un temor de miedo, no es un temor de susto, es simplemente un celo y un querer hacer la voluntad de Dios. O sea, el temor no es acercarse, el temor es dar un mal testimonio, dar testimonio mal de nuestras propias vidas cuando nosotros estamos en Él. Entonces nosotros tenemos que cuidar todo eso, tenemos que estar siempre pendientes en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de casa, de pareja, siempre tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? Y yo creo que cuando empezamos en el Evangelio, siempre estamos pendientes yo busco al Señor por este interés, ¿no? Porque necesito esto, porque necesito lo otro, porque me hace falta algo, ¿no? La palabra dice que tenemos que buscarlo de corazón, porque si lo buscamos de corazón, todo vendrá por añadidura, todo vendrá por gracia. Y creo que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a anhelar que nuestro Padre esté en nuestras vidas, pero esté haciendo una labor activa, que nosotros no podemos decirle a Dios qué tiene que hacer, ¿no? Nosotros tenemos que estar en la dirección de que el Señor, ¿qué quiere hacer en nuestras vidas? Tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios, tenemos que tener mucha comunicación con el Señor, tenemos que estar siempre orando, dialogando. Yo soy una persona que en todos mis ámbitos, tanto en mi trabajo, en mi casa, en todos los sitios, yo siempre procuro tener ese diálogo, un diálogo cercano con el Señor. Y muchas veces cuando tomamos decisiones y cuando nos enfrentamos a dificultades, a situaciones, he aprendido que siempre tengo ese diálogo con Él, ¿no? Señor, esto de qué manera lo puedo tomar, esto cómo lo puedo hacer, Señor, esto que te puede agradar, Señor, esto no te puede agradar. Entonces ese es el temor que nosotros debemos de tener, ¿no? de que nosotros seamos sensibles a la voz de Él. Pues sí, como decía mi marido, le iba a decir mi gordo, porque así lo digo. Como decía él, estar en constante comunicación con Dios es lo que, porque dice el versículo que Él concede el deseo. Cuando nosotros estamos en constante comunicación con Dios, entonces nuestros deseos ya no son nuestros deseos, sino que pensamos cuáles son los deseos de Dios para nuestra vida. Amén. Y entonces empezamos a priorizar. Ya nuestros deseos no son una prioridad, no son la prioridad que nosotros queríamos, sino qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y cualquier cosa, cualquier mínima decisión o cualquier mínimo deseo, cualquier anhelo,
un viaje, una compra, cualquier cosa. Cuando nosotros estamos en comunicación con Dios y le invocamos de verdad, entonces Él nos alinea nuestro corazón al suyo, alinea nuestros deseos a sus deseos, y entonces empezamos a entender cuándo son los tiempos de comprar esto o aquello, cuál es el tiempo de tener X o Y relación, cuándo es, ¿por qué? Porque nosotros ya empezamos a amar a Dios y empezamos a invocarlo con todo nuestro corazón, y empiezan nuestros deseos a querer agradar a Dios, y entonces los deseos de Dios hacen parte de nuestra vida, ya no los nuestros propios. Amén. De hecho, Amén. una cosa muy importante, nosotros siempre, yo creo que aquí la gran mayoría de todos somos padres, ¿no? Veo familias, veo niños. Entonces, esto siempre funciona de esta manera, ¿no? Nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros le entregamos nuestra vida por nuestros hijos, pero no siempre todo lo que nuestros hijos nos piden, nosotros no vamos a darlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué le conviene a nuestros hijos, ¿no? A lo mejor yo tengo un niño de 15 años, tengo un chaval, y él viene y es muy buen estudiante, es muy buen hijo, muy obediente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora viene y me pide una moto. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Práctico. ¿Qué pasa? Yo no le voy a dar una moto con esa edad. Primero, porque no tiene la experiencia, no tiene la edad, no tiene la capacidad de madurez, ¿no? Para manejar. Pues la relación de Dios es con nosotros igual. Muchas veces nosotros pedimos, y muchas veces cuando pedimos equivocadamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que tú estás pidiendo al Señor no es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces tenemos que pensar, interiorizar eso y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Primero que todo, poner es la voluntad de Dios sobre nuestra propia voluntad. Porque es que esa es la clave. Nosotros podemos anhelar, y además, otra cosa muy importante, nosotros cuando hacemos eso, la gran mayoría de las veces nos frustramos. Sentimos frustración porque decimos, bueno, Dios, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso, tú eres tan... ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué no me lo das? Eso te va a traer a tu vida mucha inseguridad, mucha inestabilidad. Pero es por la manera de que estamos haciendo las cosas, por la manera que estamos corriendo. Muchas veces encasillamos al Señor. El Señor, nosotros no le decimos, Señor, tú tienes que hacer esto. Señor, es que yo necesito esto. No, ¿por qué? Porque Él sabe ya de antemano qué es lo que nosotros necesitamos. En la palabra, cuando dice que Salomón, que le pidió al Señor, Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué Salomón le pidió sabiduría al Señor? ¿Por qué no le pidió riquezas? Porque él era un rey, tenía todo. Él no tenía todo lo material, tenía un reino, tenía todo. Él no le pidió más cosas materiales, ni extiende mi reino y que sea por toda la tierra. No, él dijo, dame sabiduría. No, y Dios era conforme a la voluntad de Salomón. Entonces lo que hizo fue darle esa sabiduría que necesitaba. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Alinear nuestro corazón a la voluntad de Dios. Entonces, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Hablo en tanto porque no es malo. Muchas veces yo me cuestionaba cuando empecé el Evangelio de pensar, ¿es malo anhelar que yo pueda tener una casa? ¿Es malo que yo pueda tener un coche? ¿Es malo que...? Pero cuando tú vas entendiendo que las prioridades en tu vida se van alineando conforme a la voluntad de Dios, vuelvo y lo digo, eso todo viene por añadidura. Y Dios conoce tu corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas. Nosotros mismos conocemos la profundidad de nuestro corazón. Él sí la conoce. Entonces, es eso, ponernos en manos de Él. Él es el alfarero, Él es el obrero, Él es el que va a dirigir y va a hacer que nuestra vida sea fortalecida y sea bendecida. Ahora, tenemos que tener ese corazón. Amén. Gloria a Dios. Ahora que decía el gordo eso, recordaba una palabra que dijo nuestro pastor hace muchos años en una predicación, y dice, no todos los que son bendecidos son aceptados por Dios. Y muchas veces creemos que porque una persona es próspera, bendecida, es aceptada por Dios, y no, la palabra de Dios nos está diciendo que Él está cerca de los que le invocan. Y hay muchísima gente fuera del mundo que no conoce a Dios, ni siquiera creen en Dios. De hecho, dicen que Dios no existe y son prosperados, ¿no? Entonces no podemos medir el que Dios esté con una persona por la prosperidad que tenga, sino por la cercanía, y la cercanía de Dios con nosotros y de nosotros con Dios, ¿no? Amén. Entonces, que realmente nuestro corazón sea genuino, como decía mi marido,
además la palabra lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y caminar en el temor de Dios, caminar en comunión con Él es lo que va a hacer la diferencia entre nosotros y las personas que no le tienen, ¿no? Amén. Dice, el Señor protege a los que lo aman. En otras versiones también dice que Él guarda y que Él cuida. ¿Y cómo nos guarda el Señor y cómo nos cuida? Con su palabra. Amén. Porque cuando nosotros comenzamos a entender su palabra y a ponerla por práctica, entonces nos previene de tantas cosas, nos previene de tantas decisiones inadecuadas que que tomamos a lo largo de nuestra vida. Por eso nos protege, por eso nos cuida, porque nosotros estamos atentos, estamos alertas a obedecerle, a saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Entonces buscamos su palabra, buscamos su guía, buscamos al Espíritu Santo, que es el que nos habla. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio de aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Bueno, y ya vamos terminando. Y dice el último... En el último versículo, la parte B, en el 20, a mí ese trocito, todos los versículos que hemos leído fueron confrontando mi vida, cada uno de ellos, y todo lo que yo les estoy compartiendo es aquello que Dios iba hablando a mi corazón y Dios iba confrontándome. Yo realmente me paraba a clamarle a Dios en ese momento que iba leyendo y decir, Señor, dame un corazón que realmente te anhele de verdad, ¿no? Como decía mi esposo, nuestro corazón es engañoso y perverso. No lo conocemos. Entonces, que la misericordia de Dios alcance nuestra vida, alcance nuestro corazón, para que nuestro corazón sea genuino delante de Él. Amén. Y dice, pero destruye a los perversos. Y cuando yo leí eso dije, Dios mío, gracias. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó, me alcanzó mi matrimonio, y ya no vamos a ser destruidos por ti, porque tu misericordia nos transformó. Y yo busqué en el diccionario la palabra perverso y dice alguien que hace daño intencionadamente. Y así era nuestra vida antes, hacíamos daño y nos daba igual. O si alguien nos hacía daño, intentábamos vengarnos de alguna manera, aunque no fuera una venganza de estas muy crueles, pero a lo mejor la persona le pasaba algo, o el simple hecho que la persona entendiera que nos había causado daño y nosotros tomamos. Se enteró. Eso es lo que tenía que pasar, porque nuestro corazón, hay venganza en nuestros corazones. Hay orgullo, hay egoísmo, caminamos nuestra vida de esa manera y nos da igual, ya tú no me hablas, yo tampoco. Yo era así, yo decía, mira, cada uno en su casa, si esto no me cae bien, adiós. Pero cuando Dios nos alcanza, cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces yo ya digo, no puedo hacer eso, Señor, porque tengo que amarla. Tengo que amar a esa persona, tengo que intentar saber qué es lo que le pasa a esa persona conmigo, y entonces yo ya me acerco, oye, te pasa algo, hice algo que no me di cuenta y a lo mejor necesito pedirte perdón, yo qué sé, ¿no? Pero ahí vemos la mano de Dios, ahí vemos que mi perversidad ya no prevalece. Claro que muchas veces nos entran ganas y muchas veces viene a nosotros esa vieja mujer, ¿no? De pensar o de hacer, pero inmediatamente, como Dios está cerca de nosotros y nosotros estamos cerca de Él, entonces viene el Espíritu Santo y me confronta y me apacigua y aquieta mi corazón, ¿no? Y me hace ver las cosas de una manera diferente. Y esa es la diferencia, que vamos a seguir luchando con cosas, pero ya tenemos al Espíritu Santo, entonces ya no vamos a ser destruidos, y gloria a Dios por eso. Amén. 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 Gloria a Dios. Nada, quería añadir tanto esto que, como empezamos en la reunión, los propósitos de Dios, ¿no? Los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando ella me contó que la habían invitado a esta reunión a compartir, me comentó, me enseñó un canto donde decía reunión de mujeres, ¿no? Bueno, luego yo me encontré con Patricia, con Paula, y recuerdo
llegó Roma, le digo, mira, pues para yo poder asistir a la reunión me va a tocar ponerme peluca y falda. Digo, así puedo entrar, ¿no? Pues mira por dónde. Es la voluntad del Señor de que aquí hayan hombres, que aquí hayan mujeres, que hayan parejas, que hayan matrimonios. Yo no sé cada uno por lo que esté pasando, yo no sé lo que estemos viviendo. Yo lo único que les puedo dar es fe de lo que yo vivo en mi vida, de lo que vivimos en mi casa y de lo que puedo decir de lo que Dios puede hacer en cada uno de vosotros. Amén. Pero también les quiero dar un consejo de que pongamos toda nuestra actitud y todo nuestro empeño en este corazón. Porque yo creo que es fundamental. Aquí hay muchas personas, bueno, hay algunas personas que me conocen de hace muchos años. Y yo glorifico a Dios, y lo seguiré glorificando hasta que me dé vida. Porque algo que he aprendido yo como cristiano es poder tener ese temor de no fallar y no dar un mal testimonio desde que yo conozco. Y yo glorifico a Dios por eso, porque hoy por hoy yo puedo decir, no por mi ego, es decir, yo soy hoy un hombre de casa, un hombre, no, yo más bien les puedo decir a ustedes, yo era esa persona, ¿no? Y tan imperfecta, sigo siendo imperfecto, pero gracias a la misericordia de Dios, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis amigos. Entonces, eso es lo que yo, por lo menos a los hombres, en este momento les hablo, ¿no? como parejas, como cabeza de hogar. Es eso, ¿no? Es aprender a valorar, es aprender a mirar, es aprender a escudriñar en vuestra pareja, en vuestras cosas. Yo a veces bromeo con mi gorda porque yo le digo, gorda, es increíble, ¿no? Cuando yo conocí al Señor ya me he dado cuenta de que estando en el Señor, yo ya puedo tener varias mujeres. Claro, ya las puedo tener. ¿Por qué? Porque he descubierto que tengo una mujer sensible, una mujer piadosa, una mujer furiosa, una mujer con grandes dones. Entonces, claro, son cosas que yo desconocía de ella. Pero cuando yo decidí transformar mi vida, Dios me enseñó todo eso. Yo tengo un tesoro en mi casa. De verdad lo digo, con la gloria de Dios, yo tengo un tesoro en casa. Y eso es lo que todos los días a mí me da alegría, me da mirar mi familia, mirar mi hogar. Y yo digo, mira, Señor, si tú puedes hacer esto conmigo, lo puedes hacer con cualquier persona, de verdad. Porque el que me conoció en el pasado, vamos, el ego, el orgullo, Yo le ayudo a la arrogancia, prepotencia. pero sí, animarlos a todos que es eso, ¿no? Que podamos valorar lo que Dios nos pone en nuestras manos. Estos días hablaba yo con un hermano de nuestra iglesia y le decía que tan importante es que nosotros podamos entender de que todo lo que provenga de Dios, que es mucho, es inmerecible. Pero aún así Dios nos lo da. Amén. Dios no da eso, Dios nos da la capacidad de amar, la capacidad de ver. Todos sabemos aquí, y creo que lo entendemos de la manera que lo voy a decir. La mujer, nosotros como hombres funcionamos con un solo botón, ¿no? La mujer funciona con 300 botones. Nosotros, porque no, pero por eso vuelvo y lo repito, porque es verdad, porque cuando nosotros no tenemos esta capacidad que Dios nos da para poder entenderlas, se presentan muchas situaciones incómodas, muchos problemas, muchos conflictos, ¿no? A nivel de pareja. Pero sí es verdad que si nosotros ponemos ese empeño, chicos, esas ganas y esa sabiduría que Salomón le pidió al Señor, que también nos la puede dar a nosotros, ¿cuánto más para que nuestros hogares sean fortalecidos? Amén. Yo ahora no hablo por mujeres, yo hablo por un grupo grande que hay para la gloria del Señor, de parejas, de futuras parejas, y que Dios pueda hacer muchas cosas en vuestras vidas, pero teniéndolo a Él como la base fundamental, como el principio, como el eje, como el centro de todo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en Efesios 2, del 1 al 7, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, ¿no? Como veníamos hablando, estábamos muertos. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible,
quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros propios pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Amén. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Y me encanta saber que antes yo podía ser destruida y ahora ya no, y mis propios delitos y pecados iban a hacer que yo viviera una vida eternamente ciega, muerta en vida. Pero ahora tenemos vida juntamente con Cristo. Cristo vivifica nuestros corazones. Cristo transforma nuestra manera de pensar. Cristo hace cosas imposibles para nosotros. Cristo rescató mi matrimonio. Amén. Cristo hizo que lo que nosotros contamos hoy a la gente es una realidad y es una verdad de la que Cristo nos ha sacado, porque Amén. nosotros vivíamos cada uno de nuestros delitos y pecados. Creíamos que vivíamos bien, porque él era un hombre responsable, llevaba el sustento a casa. Pero cuando yo conocí de Dios, me di cuenta de que cuántas veces nos conformamos con las migajas que caen de la mesa, y Dios quiere sentarnos en la mesa para que comamos juntamente con Él. Amén. Amén. Y no sé, quería contar un poco de eso, ¿no? De nuestro testimonio. Gracias, amor. Amén. Gloria a Dios. Un poco de nuestro testimonio, porque yo me casé, bueno, no fuimos a vivir juntos, nos casamos después, pero yo cuento desde el primer momento que yo me metí la cabeza en la misma casa que él. Yo tenía 18 años. La verdad que no fue fácil para nosotros. Mi mamá está aquí. Fuimos muy criticados por la manera como nuestra relación fue. Él es separado, tiene un hijo de 28 años, o 29. Entonces yo fui muy criticada, ¿no? Fuimos bastante juzgados. Y yo era pues una niña enamorada, y dimos todo por nuestra relación. Y quizá en ese momento pudo haber sido un error, pero hoy en día yo digo, gracias Señor, porque ese error tú lo has convertido en victoria para poder proclamar tu evangelio, ¿no? Entonces, claro, yo fui madre muy joven, con 19 años me quedé embarazada, escuché cierto tipo de comentarios, porque yo era la oveja negra de la casa, porque yo no iba a saber ser madre, porque pobrecita, no, mi niña, la mamá que le iba a tocar. Y con 44 años, que casi cumplo ahora en febrero, miro hacia atrás y yo me maravillo de Dios. Yo no quiero volver atrás. Yo digo, Dios mío, es que si yo soy la mujer que soy, la madre que soy, es por tu gracia que me alcanzó, porque tú me has dado la fortaleza para mostrarle al mundo que lo que el mundo piensa de nosotros no es lo que Él piensa de nosotros. Y hemos caminado muchísimos años, hemos pasado muchísimas situaciones como matrimonio. Nos podríamos quedar aquí contando tantas y tantas historias y conflictos y momentos donde parece que íbamos a tirar la toalla, donde ya no nos entendíamos supuestamente, donde qué pasa con el amor, ¿sabes? Y cuando viene Dios y rompe nuestro corazón y nos transforma y nos quita el velo de nuestros ojos, podemos ver que lo que el diablo le dice a las parejas
de que ya no nos entendemos, de que ya no hay amor, de que cada uno tiene que seguir por su lado, porque ya no nos soportamos dentro de casa, porque ya no tenemos nada que hablar, porque es que él me habla, yo le hablo y parece que no podemos tener una comunicación. Muchos de esos momentos pasamos. Pero yo me aferré a una palabra que dice: el amor nunca deja de ser. Y Cristo aviva el amor en nuestros corazones. Son mentiras del enemigo que engaña para destruir a las familias, y nosotros, para la gloria de Dios, estamos muy enamorados, ¿no que sí? Cuando yo llegué aquí esta tarde, algo que, mire, Dios habla con cada pequeño detalle. Cuando yo entré, estábamos arriba y nos dieron paso para venir aquí. En el momento que yo entré, lo que más me encantó fue ver esa palabra. Eso es lo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para cada uno. Así que nosotros tenemos que coger, atesorar, agarrar esa palabra, hacerla viva en nuestra vida. Y todo, absolutamente todo lo que se ponga por delante será derribado por la gracia de Dios. Podemos, pero tenemos que luchar, tenemos que saber que el Evangelio no es nada fácil, el Evangelio no es nada de caminar entre las nubes, de estar todo maravillado, no. Hay una diferencia muy grande de no tener a Dios y tenerlo a Él. Y es que Él nos da paz, nos da tranquilidad, nos da paciencia, mansedumbre, nos hace nuevas criaturas. Entonces tenemos que hacer eso. Esta tarde de verdad que me maravillo de ver las personas que hay aquí y decirles eso, que esa frase es la frase que Dios quiere para todos nosotros. Seamos como familia, seamos en nuestros hogares y seamos fortalecidos, pero acordados siempre de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. 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 Bueno, pues, este era el pequeño mensaje que queríamos compartir con vosotros. No sé si vosotros queréis decir algo. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estaba nerviosa, pero tenía muchas ganas. Muchas ganas.